Y bueno, la verdad que si hay algo destacable en este partido, creo que lo más interesante fue leer comentarios en redes sociales, porque más allá de eso, en cuanto al partido, poco y nada, el gol y poco más. Pero bueno, finalmente Colombia cierra finalmente el campeonato mundial de sub-20, le gana 1-0 a Francia por el partido, por el tercer puesto justamente. Un partido que muchos ya no querían ver. Estuve viendo bastantes comentarios que muchos colombianos ya no querían ver, pero pues a mí me toca verlo a fin de cuentas porque pues es partido y a fin de cuentas es el cierre mundialista de la selección. Entonces, el partido arrancaba y arrancaba con gol de Colombia prácticamente. Arrancaba justamente por lo que se había destacado Colombia en partidos anteriores, que era justamente la presión alta en los primeros minutos del partido. Justamente eso fue lo que hizo Colombia, presionó alto, si no estoy mal quien recupera la pelota en primera instancia es Arizala, le termina quedando a Roiner Benítez que mete un pase para Oscar Perea y Oscar Perea define y 1-0. Y la verdad es que poco más de fútbol hubo en ese partido porque de ahí como que las cosas se calmaron un poco. Francia intentaba generar ya más juego colectivo, intentaba llegar por el medio, por las bandas, mientras que Colombia se resistía a los contraataques prácticamente. Se resistía básicamente, aguantó a Francia y en un contraataque intentó agarrarlo mal parado. Y así se iba dando el partido y no pasaba nada interesante, a lo mejor algún intento de Francia. Y luego justamente llega una sugestión por parte de Jaymar Mosquera, donde agarra a un jugador de Francia y este claramente al sentir la sugestión se deja caer. En primera instancia no cobraron nada, pero llamó claramente el cuerpo técnico de Francia a revisión al VAR y no había, al final el árbitro central no consideró que había suficiente intensidad o que la suficiencia era lo suficientemente fuerte como para cobrar penal y el partido seguía, ¿no? Pero bueno, lo de... Bueno, ya vamos a llegar al uno por uno, pero pues toca hablar de Jaymar Mosquera, honestamente. Pero pues bueno, justamente sí se mantenía el partido. La verdad que no mucho más y se iba al entretiempo. La verdad que poco y nada de fútbol, porque honestamente solo el gol y poco más. Honestamente, y la revisión. Arrancaba el segundo tiempo y el segundo tiempo arrancaba con la misma tónica y prácticamente el partido se planchó. Hasta que justamente, después aproximadamente el minuto 60 o 70, llega una recuperación en zona alta. Le queda una, bueno, justamente que recupera la pelota Roiner Benítez y Roiner Benítez manda la pelota a la grada. La manda por encima del travesaño. Yo la verdad que yo no entendía cómo carajo Reiner Benítez se terminaba comiendo ese gol. Una recocha ya en ese partido. Porque Colombia se desperdició como 3 goles después del minuto 70. Y Francia intentó empatar. Inclusive tuvo un palo a la escuadra al final prácticamente, al último minuto. También reclamaron un penal, que una mano. Mandaron a hacer revisión al VAR. La verdad es que Colombia en los últimos 15 minutos se salvó como 4 veces fácilmente. Se salvó justamente el remate al palo, de otro remate que si no estoy mal más o menos como ataja Jordan García, otro que despejan ahí, justamente también que en una de estas Elkin Rivero pues le termina pegando la pelota acá y esa es la de la revisión, pero no mucho más a fin de cuentas, remates directos al arco no hubo, de hecho inclusive también antes de ese remate en el palo llegaba justamente la jugada del número 14 de Francia, que también casi era de bastante peligro. O sea, Colombia se salvó varias veces. Y Colombia antes ya había tenido varias jugadas, justamente la de Roiner Benítez y una otra donde prácticamente creo que fue Neisser Villarreal el que le mete un pase a Oscar Perea y Oscar Perea define ahí, le tira una masita a las manos del arquero. O sea, Colombia ya había tenido jugadas para liquidar el pleito antes de los 90, pero no las había aprovechado. Eso fue justamente lo que le dio vida a Francia hasta el último minuto. Pero justamente ya y después de unos rebotes, justamente creo que termina despejando la pelota entre Simón García y Carlos Sarabia. Y Colombia termina ganando el partido. La verdad que sí, poco fútbol, solo el gol y ya. Y pues justamente, o sea, se nota que es un partido ahí que a muchos, prácticamente solo le importa la selección Colombia porque a muchos colombianos ya no les importaba. Claramente algunos otros sí vi que estaban felices de este triunfo. Y bueno, cuando uno habla de este partido, cuando ya hablamos de cierre mundialista, toca hablar en general del rendimiento de la selección Colombia. Y es que si hablamos del torneo, Colombia fue de menos a más, claramente, pero como que de todas maneras queda el sinsabor de haber perdido contra Argentina. El torneo arrancaba y arrancaron con una fase de grupos tan valiente, ¿no? Vamos a ser honestos, o sea, si analizamos prácticamente la fase de grupos fue muy rocosa, solo se ganó uno de los partidos de los tres, los otros fueron dos empates. Y dos empates que no dejaban buenas sensaciones, ¿no? Claramente Noruega
Le jugó mucho más defensivo a la selección Colombia, que no pudo romperle el cero y tuvo ese día como 2 palos. Y contra Nigeria se arrancó ganando, si no estoy mal, en el primer tiempo con gol de Kenner González. Y luego se lo terminan empatando casi que a los últimos minutos a Colombia, creo que con un penal de Nigeria. Justamente. Entonces la fase de grupos no había sido una buena fase de grupos, había sido muy tambaleante. Colombia quedó primera de grupos, si no estoy mal, fue por una amarilla que le sacaron a un jugador de Noruega. Y justamente ahí se definió el liderato del grupo y Colombia se fue líder. Y luego avanzando, siguiendo, tocaban los octavos de final, tocaron contra Sudáfrica. Y contra Sudáfrica se hizo un buen partido, creo que fue el mejor, bueno, entre ese y entre España creo que fueron los mejores partidos que tuvo la selección colombiana en el Mundial. Porque justamente en ese partido se arrancaba ganando bien, arrancaba ganando con gol de Joel Canchimo más o menos al minuto 20 y al primer tiempo se iba ganando. Luego justamente llega más o menos el bache, ¿no? Llega el empate justamente de Sudáfrica al arranque del segundo tiempo con un penal, donde no pudo hacer nada Jordan García. En primera taja lo salvó, pero se había adelantado, entonces tocó repetir y ahí sí, gol de Sudáfrica. Y luego justamente llega el gol de Neisser Villarreal, el 2-1, y ya al último minuto el doblete de Neisser. Y se terminaba pasando a cuartos de final, con algunos errores, pero se terminaba pasando bien a cuartos de final, donde tocaba la primera prueba de fuego, que era España. Contra España se hizo un buen partido, hay que decirlo, la verdad que Colombia solo estuvo abajo el resultado más o menos por 7 minutos, el resto fue ganando o empatando, porque arrancaba ganando con gol de Neisser Villarreal casi al final del primer tiempo, luego claramente se lo dan vuelta como a los 10 minutos de arrancado el segundo tiempo, y luego después, 5 minutos después, empata Neisser Villarreal. Y ya lo último, el último gol de Neisser Villarreal. Y al final está la polémica, ¿no? El posible penal, el polémico penal a España, que muchos catalogaban que era penalti, otros que no. Yo la verdad opino que no, es un contacto fuera del área. Y se pasaba a semifinales, ¿no? Se pasaba con la ilusión completa de que ojalá no más gracias guerreros, pero tocaba contra Argentina, que era la verdadera final prueba de fuego. Verdaderamente si éramos, no sé, digámoslo, dignos de justamente ser campeones del mundo en la categoría de sub-20. Y no fue posible, porque justamente Argentina nos termina ganando ese partido y nos termina ganando bien. La verdad que ese día, primero que ya hacía falta Neisser Villarreal por justamente una amarilla que se hizo sacar contra España. Jordan Barrera lesionado, que fue una de las bajas que no mencioné para ese partido. Jordan Barrera estaba lesionado. Luego justamente arranca el partido y a los 20-30 minutos se lesiona Joel Canchimbo. O sea, verdaderamente que ese día no, primero que no se jugó muy bien y segundo que verdaderamente que no salió nada, hermano. La verdaderamente que con ese partido contra Argentina me dañó el día, voy a decirlo de una vez, me dañó el día ese partido. Pero pues bueno, nada que hacer, a fin de cuentas nos terminaba ganando Argentina, si no estoy mal, con gol de Silvetti. Me acabo de acordar, con gol de Silvetti. Y de ahí tocaba justamente ya este último partido, que es el tercer puesto, ¿no? Se le termina ganando a Francia 1-0 con más ganas que fútbol, pero pues se le termina ganando y tercer puesto. Entonces, ¿qué sensaciones deja esta selección? No digo que deje malas sensaciones, o sea, vamos a ser honestos. Yo no estoy en el barco de que somos unos tantos fracasados, yo no me subo tanto a ese barco. Pero lo que sí me sumo es el tema de que verdaderamente los mismos errores se han estado repitiendo mucho y mucho tiempo. Porque justamente contra la Mayores en la Copa América supuestamente se perdió contra Argentina por detalles, ¿no? Porque Néstor Lorenzo hizo mal los cambios, porque no se aprovecharon las oportunidades que tuvimos, listo. Pero justamente luego llegamos al fin, pongámosle, fase final del Sudamericano sub-20, ¿no? Y justamente nuevamente se vuelve a perder contra Argentina por los mismos detalles, por malos cambios, que porque no se aprovechó las oportunidades y terminamos perdiendo esa última vez con gol de, no me acuerdo si de Ian Subiabre o Maher Carrizo, por ahí con alguno de los dos. Y terminamos perdiendo 1-0 y eso nos quitó la oportunidad de llevarnos el Suramericano Sub-20 este año, si no estoy mal. Luego, no tocó contra Argentina, tocó contra Brasil, me acuerdo en la final del Suramericano Sub-17. Y nuevamente los mismos errores. Inclusive ese partido se arrancó ganando y luego lo empató Brasil casi al último minuto. Y luego se termina perdiendo por penales. Uno podría decir mala suerte, por detalles. Y llegamos a este Mundial Sub-20 contra Argentina y nuevamente se vuelve a perder por detalles. Esta vez porque el técnico no mete mano al donde se debía. Cuando metió mano ya era muy tarde. Luego que el otro jugador se hace expulsar. Entonces verdaderamente que es que los mismos errores se vienen repitiendo hace mucho y mucho tiempo y como que no paran verdaderamente. Pero inclusive si nos vamos inclusive más atrás, perfectamente podemos recalcar los mismos errores. Podríamos decir que contra Inglaterra en 2018 se perdió por detalles, contra Brasil en 2014 se perdió por detalles.
Eso es lo que a mí me causa como rabia, ¿no? Porque, es decir, hermano, no podemos llevarnos un maldito campeonato. Así de mal estamos. Porque justamente yo no estoy diciendo que la selección haya jugado un mal torneo. Claramente jugó un buen torneo. Pero en cuanto a ganar títulos, sí estamos muy mal. Verdaderamente que seguimos conformándonos con los terceros puestos, con llegar nomás a cuartos de final, con perder finales. Y que el colombiano sigue pensando eso. Yo estuve leyendo muchos comentarios bastante que diciendo que estaban orgullosos de nuestra selección. Y justamente también ahí es donde nace el gracias guerreros, ¿no? Nace justamente el comentario de gracias guerreros, que es justamente decir gracias por haber llegado hasta aquí, se les agradece por todo. Y eso es vivir en constante negación. Eso es vivir como en su propio mundo, como nuestra propia burbuja. Y eso creo que es una de las razones por las que yo creo este canal. Justamente yo me mamé mucho de eso. De que siempre, muchas gracias por todo, es que no se le pueden pegar a los jugadores, tú que has logrado, nosotros que hemos ganado, qué selecciones somos. Hombre, no tenemos derecho a exigir. O sea, yo entiendo, no somos Argentina, no somos Brasil, listo. Pero no podemos exigir siquiera un campeonato, hermano. Un campeonato. Un campeonato. O sea, porque la verdad que Colombia no había llegado, por ejemplo, a una final de Copa América hace 20 años. Y llegaba a una final y la termina perdiendo. ¿Y cuál es el comentario? Gracias, guerreros. Colombia no llegaba a una final de suramericanos, bueno, semifinal, pongámosle semifinal de sub-20, como prácticamente también como 22 años. ¿Cuál es el comentario? ¿Por qué se pierde? Gracias, guerreros, gracias por el tercer puesto, estamos agradecidos con ustedes. Pero verdaderamente el equipo da para más. Y nosotros lo sabemos, los colombianos lo sabemos, sabemos que el equipo da para más. Pero como que el equipo justamente en los últimos momentos flaquea y nuevamente pierde por detalles. Pero esos detalles se vienen repitiendo hace muchos años. Y ese es el gran problema de esta selección. Y la otra cosa que hay para analizar es verdaderamente cuántos de estos verdaderamente van a llegar a la selección mayor. Porque si hablamos de, ¿cómo decirlo? De generaciones sub-20, la verdad que, por ejemplo, inclusive la generación anterior de Héctor Cárdenas, que había llegado hasta cuartos de final y perdió con Italia, de todos sus jugadores, ¿cuántos verdaderamente tuvieron siquiera una convocatoria a la selección mayores? Gustavo Puerta en una de esas, Oscar Cortés, creo que para una serie de amistosos que ni jugó un minuto, y poco más, verdaderamente, porque si nos vamos a esa selección, el arquero, si no estoy mal, era Luis Marquínez, no sé dónde está ni siquiera, el lateral, uno de los laterales era Hidrocampo, por ahí también estaba Devan Tanton, Daniel Luna, me acuerdo de Oscar Cortés claramente, Tomás Ángel, Gustavo Puerta también, el capitán, Jorge Cabezas Hurtado, que era el segundo delantero. Entonces, de esos todos los jugadores que acabo de mencionar, ¿cuántos verdaderamente siquiera pudieron tomar una probadita de la selección mayor? Solo dos, Gustavo Puerta y Oscar Cortés. Porque de resto, ninguno tuvo como el nivel, ninguno demostró el nivel para justamente llegar. A lo mejor Tomás Ángel después del Mundial Sub-20, que tuvo un relativo buen rendimiento con Atlético Nacional más o menos, donde justamente casi queda campeón, pero no le terminó dando, no me acuerdo. Pero de resto, no mucho más. De resto, todos completamente desaparecidos. Jorge Cabezas Hurtado actualmente juega en Millonarios, inclusive, no haciendo ni mierda. Pero pues justamente me refiero a eso. Y de esta selección, no sé cuántos van a salir. Uno podría decir Jordan Barrera, Neisser Villarreal, en esas Oscar Perea, y a lo mejor también Simón García. Pero poco más, la verdad es que pocos más van a seguramente poder llegar a la selección mayor. La verdad que inclusive hay muchos de estos jugadores que la verdad que si uno los mira por plantilla es que la verdad que llegamos a semifinales y es llegar muy lejos con esta plantilla. Porque hay muchos que son jugadores muy dudosos y entre eso están Jaymar Mosquera, Elkin Rivero, justamente jugadores que son bastante dudosos y sobre todo en saga defensiva son jugadores muy irregulares que nunca los vi bien en este Mundial Sub-20. Entonces, verdaderamente esa es la pregunta. ¿Cuántos de estos van a tener cavidad en la selección mayor? No ahorita, porque justamente ahorita se viene el Mundial, justamente. Y también estamos hablando de que son pibes, o bueno, son chicos justamente de entre menos de 20 años y 20 años. O sea, no tienen la mayor experiencia, no tienen la mayor carrera, justamente están en formación. Entonces, pues no me la puedo agarrar con ellos. Entonces, seguramente tampoco tengan mucha cavidad en el mundial. Seguramente ninguno vaya al mundial.
Pero el punto es para generaciones futuras, para después del Mundial, para próximas Copas América, quiénes de estos verdaderamente van a tener cavidad en esa selección. Y la verdad es que muy poco, hermano. Si nos vamos aquí a las alineaciones, vamos a hablar en general de todo el equipo. Vamos a hablar de todo el equipo. Jordan García me parece un buen portero. ¿Para qué? Yo digo que me parece un buen portero. O sea, honestamente siento que puede tener buen manejo. La verdad que inclusive creo que Jordan García ya fue vendido a Club León. No sé cuánto renta vigencia su contrato, pero si no estoy mal está vendido a Club León. O eso es lo que tengo yo entendido, por lo menos. Yo creo que Jordan García eventualmente va a poder llegar. El problema es que Néstor Lorenzo, en cuanto al arquero, está muy enamorado de lo que es Álvaro Montero, David Ospina, Kevin Mier y Camilo Vargas. De esos cuatro no sale. Porque la verdad, inclusive cuando llegó a... Donde llegó a este Domínguez, me acuerdo, al arquero del Cali, a unos amistosos junto con, que fueron contra México, contra Venezuela, el arquero Domínguez no tuvo ni un solo minuto. Entonces justamente ese es el problema de Néstor Lorenzo, que se encariña con cuatro porteros y no mucho más. O sea, verdaderamente que yo creo que los que van a ir al Mundial, estamos claros que seguramente sean entre Camilo Vargas, David Ospina y el que prefiere ante Álvaro Montero y Kevin Mier. Esos vamos, sabemos que son los arqueros. Inclusive, por ejemplo, en esta convocatoria, en esta selección colombiana, no tuvo un solo minuto Alexei Rojas. Entonces, pues en cuanto a arqueros, pues bastante difícil. Carlos Sarabia cerró muy mal el Mundial. O sea, arrancaba relativamente decente, sobre todo en su faceta ofensiva, pero se cayó verdaderamente lo de Carlos Sarabia. O sea, inclusive este partido sale con 7.0 porque Sofascore es raro, porque honestamente este partido también tuvo unas equivocaciones gravísimas en el segundo tiempo sobre todo. O sea, lo de Carlos Sarabia no me gustó para absolutamente nada. No creo que le alcance para llegar a la selección mayor. Simón García, este yo creo que sí. Porque yo creo que estamos, en cuanto a centrales, no nos sobra nada. Inclusive, como que se formó un humo con este Cristian Mosquera del Arsenal y no sé qué más vainas. Pero el punto es que en cuanto a centrales, no es como que tengamos una dupla ya establecida, ¿no? Claramente, pues ahí está John Lucumí, está Davinson Sánchez. En una de esas está Jerry Mina, pero pues eso es porque más el técnico lo quiere que porque verdaderamente tenga nivel futbolístico para jugar. Yo creo que Simón García, si lo lleva bien, si no estoy mal, Atlético Nacional, creo que este sí puede tener cavidad para la selección mayor. Claramente que pues estamos hablando de que tuvo un buen rendimiento en una selección, en un Mundial Sub-20, ¿no? Y lo que a mí me causa de los mundiales sub-20 es que no muestran como totalmente la realidad. Porque claramente, justamente se juega entre combinados sub-20. No se juega contra jugadores profesionales, no se juega contra jugadores de alto rendimiento. Se juega justamente entre pelados de 20 años. Entonces, pues, claramente que pues un jugador en un mundial sub-20 puede tener el rendimiento, no el hijo de puta. Pero en cuanto a lo que es la élite, no sé hasta qué punto puede ayudar. Inclusive le pasó, por ejemplo, a Oscar Cortés o a Gustavo Puerta después del Mundial Sub-20 anterior con Héctor Cárdenas. Llegaron a Europa y la verdad que han estado entre equipo y equipo. Oscar Cortés por ahí estuvo en los Rangers, también estuvo en el Lens. Gustavo Puerta estuvo en el Leverkusen, luego lo vendieron a otro equipo de Alemania, luego se fue más o menos a la Premier, por ahí al Watford, algún equipo así. Pues justamente ese es el tema, ¿no? Justamente hay que saber llevar a estos pelados. Y yo creo que Simón García sí puede llegar a la selección Colombia. Me parece que es un central interesante. Entonces yo creo que ese sí puede ser uno de los que califica para estar ahí. Jaymar Mosquera es un central que a mí me parece muy dubitativo. Jaymar Mosquera nunca me convenció en este Mundial Sub-20. La verdad que inclusive creo que jugó todos los partidos de titular. Y creo que sin ninguna justificación futbolística. Pero Jaymar Mosquera, si bien tuvo algunos cierres interesantes en algunos momentos de algunos partidos, más allá de eso, Jaymar Mosquera me parece un defensor cualquiera. Me parece un genérico, honestamente, porque es un defensor muy, muy dubitativo. La verdad que no. Jaymar Mosquera me parece que no. Juan Arizala, me gusta más su faceta ofensiva que su faceta defensiva. Juega de lateral y claramente tiene que tener manejo de las dos facetas, ¿no? Pero siento que Juan Arizala, creo que como faceta, como carrilero, yo creo que sobre todo tiraba en ataque, puede tener un bastante buen rendimiento. El problema es que también tiene que mejorar en su faceta defensiva, que es donde más flaqueante se vio justamente. Joel Romero, la verdad que pocas oportunidades tuvo en este Mundial Sub-20, jugó por ahí 3 partidos. Y la verdad que no mucho más. Joel Romero es un jugador que no alcancé a ver mucho. Entonces, poco y nada. Julián Bazán jugó casi que los últimos 3 finales partidos de... Como los últimos 3 partidos finales de este Mundial Sub-20.
Siendo que me parece mejor central que Jaymar Mosquera, pero no al nivel de Simón García. Entonces, como ahí entre medio. Kenner González arrancaba bien el mundial, pero se cayó bastante fuerte. O sea, no sé qué fue lo que le pasó a Kenner González. Por ejemplo, en el primer partido contra Arabia Saudita, yo vi mejor a Kenner González que a Jordan Barrera, a pesar de que Jordan Barrera había dado la asistencia para el gol de Oscar Perea. Sin embargo, a mí me parecía que Kenner González se había hecho adueñado de la mitad de la cancha bastante bien. Pero luego nos dimos cuenta que claramente Jordan Barrera es mucho mejor que Kenner González. Vamos a ser honestos. Luego, Oscar Perea. Yo creo que este sí puede tener alguna cavidad en la selección mayor con un poco más de edad. Si no estoy mal, ahorita está en el Racing de Estrasburgo, si no estoy mal. Entonces yo creo que sí puede tener algún tipo de cavidad. Neisser Villarreal, como jugador es excelente. Como profesional, poco y nada, la verdad. Ese es el problema de Neisser Villarreal. Como jugador, nadie niega su calidad. Metió 5 goles en... Bueno, sí, en 7 partidos, porque prácticamente los jugó todos. Hizo 5 goles en 7 partidos, entonces nadie niega... Bueno, 6 porque no jugó contra Argentina, mentira. Entonces nadie niega su calidad futbolística. Neisser Villarreal es muy buen futbolista, es muy buen 9. Pero como profesional poco y nada. También es que en Millonarios lo llevaron, pero para la patada, hermano. En Millonarios salió a las trastabillas, o sea, verdaderamente que lo de Neisser Villarreal en Millonarios fue bastante malo. No solo por rendimiento futbolístico, sino porque también en la directiva y el cuerpo técnico no lo supo llevar. Verdaderamente, también es mucha culpa de Millonarios la que tiene sobre Neisser Villarreal. Y pues también él tiene algunas actitudes justamente contra España, que es esa cara amarilla, que también le agarra la cara a algún jugador de España, que si no fue mal fue a Merino. Entonces, como jugador, bastante, como profesional, poquito. Eso es lo que tiene que mejorar Neisser Villarreal. Reiner Benítez, la verdad que me parece mejor que el King Rivero. Vamos a ser honestos. Si bien no juegan en la misma posición, por ejemplo, en el partido anterior contra Argentina, quien entró por el King Rivero fue Reiner Benítez. Y hoy demostró que es mucho más que el King Rivero. A pesar de que sale lesionado, creo que es mucho más que el King Rivero. Y se notó, con solo un tiempo de que tuvo de titular, mostró mucho más que el King Rivero en todo este mundial. Si nos vamos a las sustituciones, Weimar Vivas, creo que jugó 2 partidos y poco y nada, no mostró mucho y nada. Luis Larnazuri, el fantasma de la ópera. Emilio Aristizábal, voy a dejar a Emilio Aristizábal para el final. Elkin Rivero, me parece un jugador muy dubitativo, inclusive se hizo sacar amarilla en una jugada totalmente estúpida. Y José Cavadía, la verdad que poca cavidad tuvo en esta selección Colombia, jugó contra España y luego inclusive entró contra España y luego salió. O sea, José Antonio Cavadía también muy poco. Y bueno, lo de Emilio Aristizábal lo quería dejar para el final, porque vamos a ser honestos. Emilio Aristizábal vive del apellido. Vamos a ser honestos, porque yo había visto, por ejemplo, en el mundial anterior a Tomás Ángel. Empecemos por ahí. Yo había visto en el mundial sub-20 anterior a Tomás Ángel, y Tomás Ángel me parecía dentro de todo un 9 decente. No me parecía el mejor 9 del mundo, pero me parecía un 9 decente, hijo. Creo que Tomás Ángel justamente era hijo de Juan Pablo Ángel. Entonces, yo veía a Emilio Aristizábal y yo dije, bueno, si puede tener el mismo rendimiento que el que tuvo Tomás Ángel en el Mundial Sub-20 anterior, yo creo que se va con un Mundial decente. Pero lo de Emilio Aristizábal este Mundial arrancó de titular contra Arabia Saudita y poco o nada generó. Y justamente cuando sale él y entra Neisser Villarreal, es donde se genera el gol. Claramente uno puede decir, Neisser Villarreal no incide tanto en el gol, pero a fin de cuentas, justamente él sale y marcan el gol, entonces no le deja muy bien parado. Contra Noruega jugó 10 minutos, no se le puede caer mucho. Luego no jugó sino hasta los... Si no estoy mal, no juega hasta los semifinales justamente contra Argentina. Y contra Argentina se comió 2 goles hechos. Vemos por ahí. Emilio Aristizábal contra Argentina se comió 2 goles, bueno, no hechos, pero se comió 2 mano a manos. Me hago entender, ¿no? Justamente se come 2 mano a manos donde deja que los defensores le ganen a él. Entonces, por ahí mal. Y en este partido, la verdad que poco y nada. O sea, lo de Emilio Aristizábal se podría decir que es el 007, ¿no? Porque prácticamente Colombia jugó 7 partidos. Él no jugó los 7 partidos, pero prácticamente Colombia jugó 7 partidos. Y creo que Emilio Aristizábal no tiene una sola contribución a gol. No tiene ni una. Mientras que luego Neisser Villarreal, 5 goles y una asistencia. Entonces, su directa competencia claramente fue mucho mejor que él. Vamos a ser honestos. Y no es porque sea de Nacional. Por ejemplo, a mí Oscar Perea me pareció severo jugador, junto con Simón García. Pero entonces, la verdad es que Emilio Aristizábal vive demasiado del apellido. Porque arrancó en Nacional, luego se fue a Fortaleza. Y en Fortaleza metió unos cuantos goles. Pero la verdad es que el Mundial Sub-20 que hizo Emilio Aristizábal es
es bastante malo. Mientras que el Mundial, por ejemplo, de Neisser Villarreal, no digo que 10 puntos, pero sí por lo menos 8. Entonces, creo que te habla de muchas diferencias. Eso es lo que me refiero con que muchos de estos jugadores llegaron aquí sin tanto merecerlo, vamos a ser honestos, porque la verdad, muchos de estos fueron carreados por justamente jugadores como Jordan Barrera, como Joel Canchimbo, como Neisser Villarreal, justamente. Y en cuanto justamente que no salen aquí, bueno, terminemos de hablar de la selección. Jordan Barrera puede llegar a la de mayores, me parece muy buen jugador Jordan Barrera. Joel Canchimbo en una de esas, también si lo lleva bien el Junior. Y pues bueno, ya el resto de jugadores, Alexei Rojas no tuvo un solo minuto, ojalá le den algunos minutos, así sea en la liga del Arsenal o así. Intentar mínimo que tenga algunos minutos, o si en algún momento por ahí en Copa el Arsenal le da algunos minutos, ojalá. Porque pues se nota que el tipo quiere jugar para Colombia. Yo me acuerdo que en el Suramericano Sub-20, cuando atajó contra Brasil, cuando terminó el partido y ganó Colombia, el tipo se besó el escudo. O sea, creo que el chico, a pesar de que es colombo-ruso, si no estoy mal, a fin de cuentas creo que quiere jugar para Colombia. Le tiene un gran amor a Colombia y eso se ha notado. Pero el tema es que no le han dado minutos, justamente. Este arquero del Arsenal no le han dado minutos. Entonces ojalá no se termine perdiendo, ¿no? Porque claramente no puede decir, arranca en el Arsenal, todo bien. Pero el tema es justamente hasta qué punto le pueden dar rodaje de minutos. Ojalá no se pierda. Porque entre todo no me parece a mal arquero. Lo que yo lo vi en el Suramericano Sub-20, el único partido que jugó él, que fue contra Brasil, creo que atajó bastante bien. Afortunadamente, pero pues no ha tenido muchos minutos, no ha tenido rodaje. Entonces, afortunadamente, pues no se puede hacer mucho ahí. Y pues bueno, se cierra el telón, se va a Colombia con un tercer puesto. Creo que hay con qué trabajar. Sí creo que hay con qué trabajar. Pero el problema es que hay que dejar de ser animadores de torneos. Hay que partir de esa base. Hay que cortar con la tradición de que somos animadores de torneos. Hay que centrarnos en ganar títulos, en conseguir glorias, hermano. Porque si nos quedamos entre los terceros puestos, en los segundos puestos, que subcampeón y así, ahí sí no vamos a llegar a absolutamente nada. Tenemos que dejar de ser animadores de torneos. Tenemos que llegar hasta las finales y ganar las finales. No solo es llegar, es ganarlas. Justamente. Entonces, pues, creo que un progreso sí se hizo en cuanto a la Héctor Cárdenas. Pero pues bueno, claramente es no quedarnos justamente en el gracias guerreros. Es quedarnos justamente con que toca dejar de ser los animadores de torneos. Toca dejar de ser esa selección como que solo compite y ya está. No que termina siendo campeona. Entonces toca tener mentalidad justamente y toca tener contexto. Porque eso también es el gran problema del jugador colombiano. El jugador colombiano principalmente para mí tiene dos grandes problemas. Uno, mucho enganche, poco juego. Al jugador colombiano, y sobre todo lo vi en este Mundial Sub-20, por ejemplo, con Oscar Perea, con Rentería, por ejemplo, también lo vi, que el jugador le encanta el enganche, le encanta hacer una de más, siempre la de lujo. Y la otro problema que tiene el colombiano es que no sabe llevar los momentos del partido. Rentería todavía tenía Colombia, bueno, pero Colombia tenía contra Argentina todavía 10 minutos, o 15 inclusive contando el alargue. Y Rentería se hace expulsar. Eso es no saber llevar los momentos de un partido. Hay que saber tener cabeza fría, hay que saber plantar los pies sobre la tierra y saber, bueno, este es el contexto actual del partido, qué es lo que toca hacer y qué se puede hacer. Porque si no tenemos contexto del partido, prácticamente va a pasar lo que nos pasó contra Argentina. Rentería completamente expulsado a falta de 10 o 15 minutos que acabar el partido. Sin posibilidad de que Colombia pudiera siquiera empatar. Entonces, pues, ¿hay con qué trabajar? Sí. Pero hay que dejar también de ser conformistas y dejar de tener esa mentalidad de ser animadores de torneos también. Hay que también darnos mano dura, hay que ser realistas, hermano. El choque contra la pared ya no lo dimos, contra Argentina. Ahora toca saber levantarse de ese choque de realidad y seguir para adelante. Pero hay que trabajar, pero pues bueno, justamente ver qué puede ofrecer. Si tú me preguntas si es el camino con César Torres, yo te digo que hasta cierto punto. César Torres tiene que también saber cuándo meterle mano al equipo, no tenerle miedo a hacer un cambio. Porque justamente eso fue lo que nos costó también un poco la derrota contra Argentina, ¿no? Elkin Rivero tenía que haber salido por el minuto 60 contra Argentina. Y salió después de que Argentina nos marcara el gol. Entonces, pues, también el técnico también tiene que mejorar. Si tú me preguntas si tiene que ser de la mano de César Torres, yo te diría que le haría una segunda oportunidad. Si da la segunda oportunidad no rinde, a la lona, hasta luego. Pero yo creo que César Torres mostró que tiene un buen combinado, que hizo un buen combinado con estos jugadores. Y pues bueno,
será ver qué otra cosa puede ofrecer. Será que también ver cómo le va a la selección sub-17 en el Mundial sub-17. Que seguramente también vaya a hablar de eso. El Mundial sub-17 será, si no estoy mal, arranques de noviembre. Por ahí será de 11 de noviembre, arranca el Mundial sub-17. Entonces ver cuál será el rendimiento de Colombia en ese Mundial. De momento creo que eso es todo. Si tienen alguna opinión, me la pueden dejar acá abajo en los comentarios. Si les gustó, denle like y suscríbanse. Y pues nada, yo soy Gabriel Guerrero y nos estamos viendo en un próximo análisis. Hasta luego.